Bienvenidos, mis queridos hermanos de Remanente. ¿Cómo se sienten? Espero que se sientan bien, señores. Feliz año nuevo a cada uno de ustedes, señores. Y gracias por ver nuestro video, por ver este contenido tan maravilloso, señores, que lo hacemos con mucho amor para cada uno de ustedes, para que cada uno de ustedes se deleite, señores, en nuestro Señor Jesucristo. Señores, tenemos al hermano José Mercedes de nuevo con nosotros. Amén. Y al hermano Cheo en un tema Amén. muy maravilloso que usted no se puede perder. Así que, mi hermano José Mercedes, como siempre, bienvenido. Cheo, bienvenido. Pero antes de empezar, nuestro hermano Cheo va a tener la oración. Oramos. Amante Dios que estás en los cielos, Padre de amor, Padre de misericordia. Señor, mira, vamos a tratar un tema muy importante, que son los mandamientos de Dios y el sábado en el Apocalipsis. Te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras el entendimiento de cada oyente que escucha este programa. Te pido, Señor, que donde quiera estén, ellos puedan entender y comprender que los mandamientos de Dios y el sábado en el Apocalipsis es un tema muy especial, muy maravilloso. Así que te suplico que le des sabiduría a nuestro invitado de esta tarde, nuestro hermano José Mercedes, que tú puedas cada día más ayudarnos a entender y comprender tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Muy bien, el libro del Apocalipsis es un libro complejo, sumamente complejo. La gente le tiene miedo, José, al Apocalipsis, porque es un libro que habla de símbolos, de bestias, de imágenes, de sellos, pero es un libro también que habla también de los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. Y en esta mañana, para eso, en esta tarde, te hemos invitado para que tú nos hables un poco acerca de los mandamientos de Dios y el sábado en el Apocalipsis, ya que hay gente que dice ya que el sábado y los mandamientos ya no estamos viviendo por ley, sino por gracia, que el sábado está abolido. Si está abolido, no puede aparecer en el Apocalipsis. Vamos a ver qué nos dice el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, con respecto a los mandamientos de Dios y el sábado. Sí, muchas gracias por la invitación. Le agradecemos a Dios por permitirnos estar aquí y a ustedes también. Así que esperamos que el programa de hoy sea de mucha utilidad para nuestros amigos oyentes. El estudio de hoy es un poco profundo, se necesitan muchos detalles, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Aquí no vamos a bregar con, como lo hemos dicho en otras ocasiones, con tradiciones humanas, ni opiniones humanas, ni qué es lo que yo creo, ni lo que usted cree, ni lo que cree fulano, sino es qué dice la Biblia. Ya que el Apocalipsis es un libro que está saturado del Antiguo Testamento, porque hay personas, como estudiamos en una ocasión, que solamente se aferran al Nuevo Testamento y dejan el Antiguo Testamento, y ese es el peor error. Porque el libro de Apocalipsis es un libro que en realidad tiene aproximadamente 1000 alusiones al Antiguo Testamento. Amén. O sea, si queremos entender Apocalipsis, hay que estudiar el Antiguo Testamento, porque el Apocalipsis está saturado del Antiguo Testamento. Yo duré en una ocasión como 3 meses con una Biblia que tiene la referencia en el medio, y yo leí todas las referencias desde el primer versículo hasta el último versículo del capítulo 22. Y dice, y yo encontré que esa Biblia tiene aproximadamente 1100 referencias acerca del Apocalipsis, y toda va el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 3 meses duré haciendo esa investigación, y eso es sumamente maravilloso. Yo me asombré con tantas referencias que tiene el Apocalipsis. Aquí hay una pregunta muy importante, José, y está en Apocalipsis 11:19. En Apocalipsis 11:19
se menciona el arca, ¿verdad que sí? Y a mí me gustaría saber qué había dentro del arca del pacto que se menciona en Apocalipsis 11:19. ¿Qué había dentro del arca? Bueno, mira, en Apocalipsis, en el capítulo 11 y el versículo 19, date cuenta que el arca solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, hasta donde yo sepa, que es en Hebreos 9:4 y aquí Apocalipsis 11:19. Se menciona la palabra arca del pacto. Entonces, cuando nosotros leemos aquí, entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto y su santuario, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Entonces, como Apocalipsis, ese fue el último libro que se escribió. Ese libro, según los grandes investigadores, dicen que ese libro fue escrito en el año 96 de nuestra era. O sea que estamos hablando aproximadamente unos más de 50 años después que Jesús murió, resucitó, y los discípulos que murieron y su ministerio y todas esas cosas. Entonces, aquí en Apocalipsis se presenta el arca del pacto. Y la pregunta es, ¿el arca que se menciona aquí fue la que Moisés hizo o es la original? Esta es la original porque aquí se está hablando de que el arca se vio allá en el cielo, no aquí en la tierra. O sea, la que Moisés hizo era una copia de la original. Ahora, para nosotros poder entender entonces acerca del arca del pacto que está en el cielo, tenemos entonces que hacer un breve estudio acerca del arca que en realidad estaba aquí en la tierra. ¿Qué fue lo que se hizo con ella? ¿Por qué Dios la mandó a construir? Vamos a ir un pronto al libro de Éxodo, en el capítulo número 25. Dese cuenta que hablamos ahorita que el libro de Apocalipsis tiene más de 1000 alusiones al Antiguo Testamento, y vamos a usar lo que se llama en la hermenéutica texto paralelo. En este caso nosotros vamos a usar texto paralelo. Vamos a venir de allá de Apocalipsis 11:19. Vamos ahora a investigar acerca del arca y qué era lo que en realidad tenía el arca del pacto cuando Moisés la construyó. Aquí en el capítulo 25, vamos a leer versículos 21 y 22, dice: y pondrá el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrá el testimonio que yo te daré. Y desde allí me declararé a ti desde el propiciatorio de entre los 2 querubines que estarán sobre el arca del testimonio. Hablaré contigo y te comunicaré todo lo que te mandare para los israelitas. Aquí entonces se menciona que Dios le dice a Moisés: construye un arca, un propiciatorio que será la tapa para tapar el arca, y encima de ese propiciatorio tú vas a hacer 2 querubines. Pero dentro del arca tú vas a poner el testimonio. Entonces, ¿qué era el testimonio? ¿Qué fue entonces lo que Moisés introdujo dentro del arca? Para eso entonces, lo vamos a hacer todo a la luz de la Biblia, no vamos a dar estas opiniones aquí. En el libro de de Deuteronomio, capítulo número 10, estos versículos que se mencionan aquí son muy interesantes porque dan una explicación detallada con relación a lo que es el arca del pacto. Capítulo 10, verso 1 al 5 dice: en aquel tiempo el Señor me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a donde yo estoy al monte, y haz un arca de madera. Y escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y la pondrá ¿dónde? En el arca. ¿Cuántas tablas fueron?
2 tablas. El verso 3 dice: hice un arca de madera de acacia, labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en las manos. Y ella escribió, oiga ahora, y ella escribió en las tablas lo mismo que había escrito en las primeras, los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte desde el fuego en el día de la asamblea, y me la dio. Dios entonces en esas 2 tablas de piedra escribió los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué hizo Moisés con esas 2 tablas? Y bajé del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como el Señor me mandó. Quiere decir que dentro del arca están las 2 tablas de piedra que son los 10 mandamientos. Quiere decir entonces que lo que dice Apocalipsis 11:19, que es el arca original, allí también están esas 2 tablas del testimonio. Ahora, cuando nosotros vamos aquí a Primera de Reyes, en el capítulo número 8, en este libro muy maravilloso, vamos a leer el versículo número 9. Esto fue cuando ya Salomón terminó de construir el templo y trajeron el arca hacia el templo. Oiga ahora lo que dice Salomón, que era lo que había dentro del arca. Capítulo 8, verso 9. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que Moisés había puesto allí en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los israelitas cuando salieron de Egipto. Las 2 tablas de piedra en el arca. ¿Me entiendes? Entonces quiere decir que si Apocalipsis 11:19 habla del arca del pacto, significa entonces que el arca está vigente. Y si el arca está vigente, quiere decir que los 10 mandamientos siguen vigentes. Y estamos hablando aquí del santuario que construyó Salomón y Moisés, pero ahora viene lo interesante. También en el cielo hay un santuario. En la carta a los Hebreos, en el capítulo número 8, en la carta a los Hebreos se menciona algo interesante aquí. Versículo 1 al 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono en la majestad en los cielos. Oiga eso ahora. Si había un sumo sacerdote en el santuario terrenal, también hay un sumo sacerdote en el santuario celestial. Quiere decir que los sacerdotes que estaban aquí en la tierra eran solamente un símbolo del verdadero. Mire ahora el verso 2. Y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. O sea, si en el santuario terrenal había un arca y había sacerdote, también en el santuario celestial también hay un sacerdocio y también hay un arca. ¿Por qué? El verso 5 dice, el texto clave: estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. ¿Qué era el santuario terrenal? Una copia, una sombra del que está en el cielo. Y ahora dice, por eso Dios dijo a Moisés cuando iba a construir el santuario, haz todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces quiere decir que la ley de Dios, los 10 mandamientos siguen vigentes. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos que estaban aquí en la tierra eran una copia del original. Entonces Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 nos está diciendo a nosotros que los 10 mandamientos siguen vigentes porque están en el santuario celestial. Eso significa que Jesús no lo ha abolido en la cruz. Si lo había abolido en la cruz, no se menciona entonces en Apocalipsis el arca del pacto. Si ya no habían tenido ninguna validez.
Porque si el arca de pacto se menciona allá en el cielo, significa que Jesús está en su ministerio delante del arca. Y eso se llama el día de expiación, que ya eso es otro estudio que hay que hacer. Entonces, hermano, quiere decir que los mandamientos de Dios en el cielo todavía siguen vigentes. Y si siguen vigentes en el cielo, están vigentes aquí en esta palabra. Y me parece a mí que todos los amigos que nos están viendo tienen una Biblia igual que nosotros. Y pueden leer los mismos textos que hemos leído en su propia Biblia. No importa qué Biblia sea católica, no importa qué Biblia sea, dice lo mismo. Entonces, mi querido, esto me confirma a mí que Apocalipsis, el último libro de la Biblia, me enseña a mí que los mandamientos de Dios todavía siguen vigentes. Yo tengo una pregunta, hermano. Entonces, en Apocalipsis 12:17, ¿a quién es que Satanás le hace la guerra? ¿A la mujer o a la iglesia? Bueno, vamos a leer entonces ese versículo, porque este es un versículo sumamente interesante. El verso dice, Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se airó contra la mujer. Oiga bien, se airó, estaba airado. Y fue a combatir, la palabra combatir, hacer guerra o guerrear. Dice, al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, aquí ahora en Apocalipsis 12:17, si los mandamientos habían estado abolidos, como ya en el año 96 se había mencionado. Y lo grande del caso es que aquí dice que el remanente, no la mujer, el remanente, el diablo le hace la guerra porque guarda los mandamientos de Dios. Y usted preguntará entonces, ¿y qué pasó con la mujer? ¿La mujer y el remanente están vigentes hoy? Esa pregunta yo traje un libro para citar a un erudito. Este libro se llama Apocalipsis y el fin del mundo, escrito por un erudito muy famoso a nivel mundial que se llama Mario Veloso. Aquí ella explicando con relación a la mujer, al remanente, él dice algo interesante aquí. En la página número 161. El objetivo ahora es el remanente. El dragón, o sea, Satanás, descubrió que no necesita preocuparse por la iglesia cristiana en general. O sea, la mujer simboliza la iglesia cristiana en general. El dragón o Satanás ya no se preocupa por el cristianismo en general. ¿Por qué Satanás no se preocupa por el cristianismo general? El escritor sigue diciendo, ya lo tiene bajo su control. Lo que sí necesita, dice él, lo que sí necesita es destruir al remanente. De lo contrario, su continua acusación contra la ley no tendrá valor alguno. Él dice que su cumplimiento es imposible. O sea, según Mario Veloso, Satanás ya no se preocupa por el cristianismo en general porque ya él lo tiene bajo su control. Porque ya ellos dicen que los mandamientos ya están abolidos. No, el objetivo de ese es remanente. Porque Satanás acusa que los mandamientos es imposible de guardar. Entonces, como el remanente es el que está poniendo los mandamientos en vigencia y le está dando el valor, entonces su objetivo es contra el remanente. Y ahora usted hace así. Usted puede entrar a las redes sociales y usted se va a dar cuenta cómo la gran mayoría de los religiosos están en contra de los mandamientos y en contra de la iglesia remanente. ¿Qué están haciendo? Dejando que el mismo enemigo lo use para hablar en contra de los mandamientos y hacer una interpretación muy aislada de lo que la Biblia enseña. Lo mismo que hizo Satanás allí cuando Jesús fue tentado en el desierto. Satanás utilizó la Biblia, pero la utilizó verdades
con mentira. Y eso está pasando hoy en día. ¿Tú entiendes? Pero aquí Apocalipsis 12:17 nos enseña que la iglesia remanente guarda los mandamientos de Dios. O sea, los mandamientos de Dios siguen vigentes. La guerra no está con el mundo cristiano, con el mundo evangélico, protestante, católico. No, testigo de Jehová, mormón. No, está contra la iglesia remanente que dice que los mandamientos de Dios están vigentes. Ahí es que está la guerra. Y por eso hay una guerra por toda parte en contra de la iglesia adventista. Nos dicen que somos legalistas. Eso no es verdad. Porque nosotros predicamos los mandamientos, porque los mandamientos lo que hacen es que nos reflejan a nosotros de que nosotros somos pecadores. Los mandamientos no tienen la facultad de borrar nuestros pecados, pero la ley nos conduce a Cristo y Cristo ahora viene y nos ofrece su sacrificio. Amén. Así y nos dice, yo soy que puedo lavar tus pecados y puedo perdonar tus pecados y te puedo limpiar. Y nosotros aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, ahora en vez de nosotros ser violadores de la ley, ahora vamos a ser obedientes a la ley, porque quien nos va a dar esa fuerza para nosotros obedecer es Cristo. Es Cristo. Entonces va a haber una ocasión que nosotros vamos a estudiar ese texto de Romanos, yo creo que 6:14, que ya que nosotros vivimos por gracia, ya no estamos bajo la ley. Eso lo vamos a estudiar en otra ocasión. Quizá hay un oyente, quizá no, los oyentes que nos están escuchando a nosotros y nos están viendo también, pueden decir, ¿por qué los adventistas se atribuyen ese privilegio de que son los remanentes? Si nosotros también guardamos los mandamientos de Dios, ¿por qué entonces nosotros como adventistas decimos que somos remanentes de Dios? ¿Qué diferencia hay? Porque vamos a suponer, los católicos pueden decir, yo guardo los mandamientos de Dios. Los evangélicos pueden decir, yo guardo los mandamientos de Dios. ¿Dónde está la diferencia? Mira, esa pregunta tuya es una pregunta un poco compleja y profunda. En primer lugar, tanto los católicos como los evangélicos dicen que guardan los mandamientos, pero solamente los católicos guardan 8, los evangélicos guardan 9. Exacto. Pero los adventistas guardan los 10. Exacto. Okay. No lo que dice la tradición, sino lo que dice Éxodo 20. Nosotros aceptamos la Biblia, no una parte de la Biblia, nosotros aceptamos la Biblia entera porque la Biblia es la palabra de Dios. Y lo que nosotros estamos demostrando y hemos demostrado en otras ocasiones es que los mandamientos de Dios son eternos. Sí. Según el Salmo 111, versículos 7 y 8, los mandamientos de Dios son eternos. Si son eternos, significa entonces que los mandamientos de Dios permanecen para siempre. Pero, y eso es una de las partes importantes de que ahí está la diferencia entre lo del remanente y lo de las otras iglesias. ¿Y por qué entonces el remanente habla mucho acerca de los mandamientos? Porque hemos sido levantados para levantar lo que en realidad el mundo religioso ha tirado por tierra. Daniel capítulo 8, versículo 11 y versículo 12. El cuerno pequeño ha tirado la ley de Dios por tierra. Daniel 7:25. Entonces Dios ha levantado a los santos del Altísimo para levantar esta verdad en estos últimos días. Aquí hay una pregunta que a mí me gusta, me llama la atención. Y la pregunta está en Apocalipsis 14:12, que dice, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. He aquí la paciencia de los santos. ¿Somos nosotros santos? Pues nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Este dice, he aquí la paciencia de los santos. ¿O a qué la Biblia le llama santo? Mira, primero la palabra paciencia significa en este texto, Apocalipsis 14:12, dice el texto,
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios Exacto. y la fe de Jesús. Primero, la palabra paciencia en este texto significa lo que resiste, Sí. lo que aguanta, lo que Ujú. soporta. ¿Por qué? Porque a los santos predicar acerca de los mandamientos están entonces contrarrestando a la bestia, y la bestia le hace una guerra tan terrible al remanente que el remanente tiene que soportar las persecuciones, las burlas, los maltratos y las Exacto. cárceles. Entonces el remanente tiene que soportar. La palabra santo aquí significa apartado para un uso sagrado. Aquí la palabra santo no se está refiriendo a un cuadro o a una imagen. Ujú. Por ejemplo, aquí en Primera de Corintios, en el capítulo número 1, aparece algo interesante en el versículo número 2. La iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santo, con lo que en todo lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí no se está hablando de un cuadro No. ni de una estatua. Aquí se está hablando es de seres humanos vivos que son llamados santos. Los corintios, que eran personas que adoraban imágenes, que estaban divididos, que tenían diferentes dones y había guerra, pleito entre ellos y todas esas cosas. Aquí la Biblia le llama que ellos eran santos. Fueron llamados para ser santos, apartados para un uso sagrado de Dios. Entonces, cuando una persona acepta a Jesús como su salvador personal, Dios lo saca de allí del mundo y lo trae a su reino de gloria. Entonces esa persona ahora es sagrada para Dios. ¿Te entiendes? No es que tú diseñas un cuadro, una estatua y ya eso es santo. Eso no es santo, es una cosa diseñada por el hombre. Entonces la Biblia a usted y a mí nos llama que somos santos para la gloria de Dios. Esto, Amén. perdón, José. Pero todavía me queda algo más Sí. con relación a Apocalipsis 14:12, y es que los santos guardan los mandamientos de Dios. Y dice también, y tienen la fe de Jesús. Aquí están las dos cosas claras. Punta. La fe de Jesús quiere decir que tanto los mandamientos como la fe de Jesús van de la mano. Ujú. Ahora, cuando dice que los santos guardan los mandamientos de Dios, yo quiero ahora buscar algunos textos paralelos para que ustedes vean que los mandamientos a los cuales se refiere aquí es tan extraordinario que en realidad el que no lo guarda tiene problemas. Por ejemplo, Primera de Corintios, en el capítulo número 7, versículo 19, dice: la circuncisión nada es. Oiga qué texto tan poderoso. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Lo que vale es guardar los mandamientos de Dios. Wow. Tremendo eso. Ay, ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo aquí? Que lo ritual, lo ceremonial, nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ahí eso es lo que tiene valor. Primera de Corintios 7:19. Entonces quiere decir que aquí las cosas ceremoniales no tienen ya sentido, pero los mandamientos de Dios siguen vigentes. ¿Se dan cuenta? Lo que dice Apocalipsis 14:12, mire aquí cómo habla. Lo que vale es guardar los mandamientos de Dios. La misma expresión de Apocalipsis 14:12. Pero hay algo más. Primera de Juan, en el capítulo número 2, vamos a leer versículos 3 y 4 que dice: en esto sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Una persona que dice que conoce a Dios debe de guardar su mandamiento, porque ahora el verso 4 nos da el golpe de gracia. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Si usted dice que ama a Dios y que sigue a Dios y usted no guarda sus mandamientos, usted es un mentiroso. Entonces usted no es santo. Usted no forma parte de Apocalipsis 14:12, con todo el respeto que se merece.
porque ahora el versículo 6 me da un golpe de gracia. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. ¡Qué peligro! Pero todavía eso no se queda ahí. Capítulo 3, el versículo 22 dice: y cuanto pedimos, lo recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. O sea, Dios nos da a nosotros lo que le pedimos a él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Ahora, si usted no guarda los mandamientos, ahora pregúntese, cuando usted ora, ¿quién es que le da? Y usted dice que los mandamientos de Dios están abolidos. ¿Quién es que le está dando la cosa? Revísese, porque el texto lo dice claro. Y cuanto pedimos, lo recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y ahora el verso 24 dice, del capítulo 3 de Primera de Juan: el que guarda sus mandamientos vive en Dios. Ahora yo pregunto, si usted dice que los mandamientos de Dios ya no son vigentes, no vive en Dios, entonces hay problema. Hay Usted no está viviendo en Dios. hay problema ahí. Hay santo. Y Dios vive en él. Gloria a Dios. En esto sabemos que él vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Amén. Entonces quiere decir que, y esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra. Sí. Entonces quiere decir que nos estamos metiendo en problemas. Entonces quiere decir que usted no está formando parte de Apocalipsis 14:12, de los santos que guardan los mandamientos de Dios. Pero ahora el capítulo 5 de Primera de Juan, en el versículo número 2 y 3, dice lo siguiente: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Se están dando cuenta, hermano? Que la Biblia ahora nos está metiendo a nosotros en grave problema. El decir que yo amo a Dios y no guardo sus mandamientos, soy un mentiroso. Sí. Y entonces decir que Dios me está dando todas las cosas, pero pisoteo su mandamiento, hay que revisar entonces quién es que me está contestando la oración. Sí. Porque entonces, la mente mía se me revoluciona, porque entonces aquí en Proverbio, capítulo número 28, versículo número 9, entonces me mete a mí en problema. Ahora, mi querido amigo y hermanos que me escucha, este texto que vamos a leer aquí, examínelo cuidadosamente. Revise si usted dice que los mandamientos de Dios está abolido, que la ley de Dios ya no tiene vigencia. Entonces tenga mucho cuidado con el texto que yo voy a leer. Proverbio 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Ay, mamá. Ay, mamá. El que aparta su oído para no oír la ley, sus oraciones son abominables. Ay, 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 ay. Entonces usted no forma parte de Apocalipsis 14:12, de aquellos que la Biblia le llama que son santos. Ahora, ¿a quiénes agradan aquellos que dicen que la ley de Dios está abolida? Ahí mismo Proverbio 28:4 dice: los que dejan la ley alaban a los impíos. Los que la guardan contienden contra ellos. Ay, mamá. ¿Lo digo yo? No. No, la Biblia. Ya Proverbios, que fue un libro que fue escrito ya muchos siglos, le voy a decir ahora en qué fecha fue escrito, en el 960 antes de Cristo, ya el sabio Salomón ya había dicho que iba a haber una guerra contra aquellos que dicen: los que dejan la ley alaban a los impíos. Los que dicen que la ley está abolida, ¿quién es que están alabando? Dice aquí, a los impíos. Más los que la guardan, ¿qué van a hacer? Contenderán, harán guerra contra ellos, dialogarán contra ellos. Y por eso es una guerra. Cuando alguien viene y dice que no, que ya el sábado está abolido, que ya la ley está abolida, entonces nosotros que sabemos que no es así, entonces hay ahora una
apologética, una controversia. Eso está cumpliendo lo que dice el En que no son 10, que son 9, que eso no es así. Entonces, mi querido, quiere decir que Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, a los santos que se les llama allí son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo Jesús. Hermano, por aquí preguntan en Apocalipsis 22:14, ¿por qué las traducciones no hablan de los mandamientos en Apocalipsis 22:14? Esa traducción que tú tienes es la de 95. Lee versículo Apocalipsis 22:14. ¿Por qué Apocalipsis 22:14 no menciona los mandamientos? Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero los perros estarán afuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Muy bien. Dame de 14. Muy bien, miren. La Reina Valera de 60, la Reina Valera de 95, la Reina Valera de 1977, la Biblia de Jerusalén, la Nueva Versión Internacional y la gran mayoría de todas las traducciones dicen: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por la puerta de la ciudad. Yo tengo una traducción aquí. Esta traducción es del 1909. Wow. Una traducción que ya es muy difícil de encontrar. Dios me dio el privilegio de poder conseguir esa traducción en el 2003. Y como esta traducción fue primero que la de 1960, mira como dice aquí en Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. ¿Qué pasó? ¿A quién le creo? Sí, hay una... Ahora, la Reina Valera, esa del 2000 que tú tienes. Escucha lo que dice aquí. Sí. Permítame ese. Aquí dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Aquí la Reina Valera del siglo XXI, que ya la revisión es mucho más avanzada que esa que son del 95. Esta revisión la hizo la Sociedad Bíblica Emmanuel. Apocalipsis 22:14 dice ahora aquí: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por la puerta de la ciudad. Hay una discrepancia. Sí. Cuando usted lee las otras traducciones, usted lo que lava su ropa, pero ¿y qué pasa en la Reina Valera de 1909 y la de 1990, la del 2000 y siglo XXI? Dice entonces los que guardan sus mandamientos. Ahora, tanto los que lavan sus ropas como los que guardan sus mandamientos tienen validez dentro del libro de Apocalipsis. Porque en el libro de Apocalipsis habla aquellos que lavan su ropa en la sangre del Cordero. Pero también habla de los mandamientos que ya nosotros hemos hablado ya anteriormente. O sea que tanto lavar su ropa como los mandamientos están vigentes dentro de Apocalipsis. Ahora, cualquiera de la traducción que utilice, cualquiera de estas dos expresiones está correcta. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa? Que la de 1909 ha venido todo el tiempo con la misma expresión, los que guardan los mandamientos, dando a entender que los mandamientos son tan esenciales para poder entrar por la puerta de la ciudad. No tan solamente que tú seas lavado con la sangre de Cristo,
Tú tienes que guardar los mandamientos, porque eso te garantiza a ti la obediencia por la cual tú aceptaste a Jesús y fuiste lavado con sus sangres. ¿Me entiendes? Entonces eso es una parte interesante. No es que haya confusión, pero si tú quieres defender, y disculpe la expresión, si usted quiere defender los mandamientos en Apocalipsis y utiliza esta traducción, no, mira, el último libro ya, en la última parte del libro dice que todavía los mandamientos siguen vigentes. Si usted quiere entrar por la puerta de la ciudad, tiene que guardar los mandamientos, pero también tiene que ser lavado con la sangre de Cristo. Así ¿Te entiendes? Entonces, mi querido, es sumamente interesante de que el libro de Apocalipsis nos habla a nosotros de que los mandamientos de Dios siguen vigentes. Y si usted dice lo contrario, usted tiene problemas, porque la marca de la bestia en realidad está en contra de los mandamientos de Dios, pero el remanente es el que está firme, combatiendo aún a Babilonia y a sus hijas, que en realidad dicen lo contrario a lo que en realidad dice la palabra de Dios. Ese es otro tema muy interesante también. Aquí hacen otra pregunta. En Apocalipsis 15:5, dice, en Apocalipsis 15:5 se habla de los mandamientos de Dios. Vamos a leer el texto, porque ese texto es un texto un poco complejo. Dice: después miré y vi que se abrió el santuario en el cielo y la tienda del pacto. Cuando yo hago así, lo leo en esta traducción del 1909. La traducción del 1909 dice: y después de estas cosas miré y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. ¿Cuál es la expresión que nosotros ahora vamos a investigar? A ver si aquí habla de los mandamientos. Aquí nos vamos a meter en problemas ahora. Porque cuando usted lee el texto no le dice a usted nada de mandamientos. ¿Sí o no? No menciona nada. Pero tenga esta palabra clave en su mente. La palabra tabernáculo del testimonio. Mantenga esa palabra ahí. El testimonio. Vamos ahora a investigar a la luz de la Biblia qué es el testimonio que se habla aquí. Y para eso quiero leer varios pasajes bíblicos. Uno se encuentra en el libro de Números, en el capítulo número 17. El versículo 4 dice: y las pondrás en el tabernáculo del testimonio. ¿A dónde leímos nosotros el tabernáculo del testimonio? En Apocalipsis. En Apocalipsis, muy bien. Delante del testimonio donde yo me declararé a vosotros. ¿De a dónde Dios se declaraba al pueblo? Del testimonio. ¿Dónde estaba el testimonio? En el arca. Verso 7. Y Moisés puso las varas delante del Señor en el tabernáculo del testimonio. Éxodo capítulo 31. ¿Se dan cuenta acerca de la palabra del testimonio? Éxodo capítulo 31 y el versículo número 18. Este versículo ahora nos va a arreglar a nosotros los asuntos. 31, 18. Dice: y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo. Ay, mamá. ¿Cuál es el testimonio? Los mandamientos. Los 10 mandamientos. Quiere decir que Apocalipsis 15:5, el tabernáculo del testimonio, el testimonio que estaba en el tabernáculo era el arca del pacto que tenía los 10 mandamientos. Amén. Gloria a Dios. Quiere decir que aún ahí los mandamientos de Dios están ahí. Pero todavía no es nada. No se desesperen. Éxodo capítulo 32, versículo 15 y versículo 16. Mire qué texto claro.
Y volvióse Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. La tabla escrita por ambos lados, de una parte y de otra parte escritas. Y las tablas eran obra de Dios y las escrituras, escritura de Dios, grabada sobre las tablas. O sea, el texto da a indicar que nadie puso nada en esas 2 tablas, sino que eran escritura de Dios. Amén. Y le habla que esas tablas son el testimonio de Dios. Apocalipsis entonces nos dice, 15:5, que el tabernáculo del testimonio nos está hablando, que ahí se está hablando de las 2 tablas de piedra. Pero ahora viene algo interesante. Cuando Dios descendió en el monte Sinaí, las 2 tablas de piedra, o la ley, ¿eran la ley de fuego? ¿Era una ley de fuego? Vamos a leer el texto. Deuteronomio. El Dios de fuego ardiente. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 2. Mire si la ley de Dios era tan importante, que mire cómo dice aquí cómo era la ley de Dios. Capítulo 33 de Deuteronomio, verso 2. El Señor vino de Sinaí y de Ser les declareció. Resplandeció desde el monte Parán. Vino con 10,000 santos, con la ley de fuego en su diestra. Su diestra es en su mano derecha. O sea, el Señor vino a escribir su ley y dice aquí que su ley era de fuego. Mire si la ley era tan importante que vea cómo le llama aquí, con la ley de fuego en su diestra. Pero mire si eso era tan importante que Salmo 68, versículo 17, cuando aquí habla acerca de estos millares que descendieron, mire ahora cómo aquí expresa algo interesante que a mí me llamó mucho la atención. Salmo 68, versículo 17. Los carros de Dios son centenas de millares de millares. Entre ellos, el Señor vino del Sinaí a su santuario. Tremendo. ¿Usted cree que Dios al traer su ley, que es fuego, y viene con esos millares y millares de carros de fuego, y viene con 10,000 millares de ángeles a traer su ley, y después allí de que Cristo ahora viene en la cruz y dice que está abolida, dicen los estudiantes? Eso no es verdad. Eso no es verdad. Si usted nunca ha leído eso, que la ley de Dios es fuego, véalo ahí donde lo dice Deuteronomio 33, 2. Entonces, mis queridos, Apocalipsis capítulo 15, versículo 5, nos dice a nosotros que la tienda del tabernáculo del testimonio, aquí se está hablando acerca de los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos. Y le quiero decir una cosa, aquí los mandamientos ya se están mencionando ya para el tiempo de angustia. Según estos versículos aquí, es para el tiempo de angustia. ¿Sabe por qué? Porque aquí ya se le da a los 7 ángeles las 7 postreras plagas. Y también en el versículo 8 dice, y el santuario se llenó de humo procedente delante de la majestad de Dios y su poder, y ninguno podía entrar en el santuario hasta que se completara las 7 postreras plagas. ¿Qué pasa cuando dice que el santuario se llena de humo? Mire ahora, en Lamentaciones, mantengan eso presente, la palabra humo allí, que el santuario se llenó de humo. En Lamentaciones, en el capítulo número 3 y el versículo 44 dice, te cubriste de nube
para que no llegaran nuestras oraciones. El santuario se llenó de humo en Apocalipsis 15:8 para que las oraciones ya no entraran. O sea, la intercesión se terminó. Y aún terminándose aquí ya en el tiempo de angustia, Dios está mencionando los mandamientos en el tabernáculo del testimonio. Mira la importancia que tiene esto aquí, que aún ya para el fin del tiempo de gracia, los mandamientos siguen vigentes. Le estoy hablando de esto de una manera ya superficial, Sí. por allá, pero esto tiene una relevancia sumamente interesante. ¿Qué va a pasar entonces con esos oyentes que quizá tienen años y años defendiendo que ya estamos viviendo por gracia, no por ley, y que el sábado, de acuerdo a Colosenses 2:14, ya todo eso quedó abolido? La gente que está escuchando todas estas verdades, todo, y no nos estamos inventando nada. Estamos hablando en base a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué tú crees que puede pasar con esta gente? Mira, para contestar esa pregunta, tendremos que dejarlo ya para un próximo programa. Sí. Para hablar de eso de Colosenses y que ya no estamos bajo la gracia, sino bajo la ley. Ya esas son cosas ya que hay que detenerse para estudiarla aparte. Y yo le prometo que ya el próximo estudio que viene ya se llama textos controversiales, en el cual vamos a utilizar todos esos pasajes bíblicos. Correcto. Que yo sé que muchos de los oyentes están Amén. esperando a ver qué explicación Sí. vamos a hablar de Colosenses. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y todas esas cosas nosotros las vamos a estudiar ya en los próximos programas que vienen. Ok, muy bien. Aquí yo tengo una pregunta, hermano. En Apocalipsis 13, ¿dónde se encuentran los primeros 3 mandamientos? Todo aquel que ha leído Apocalipsis 13 puede preguntarse, ¿y a dónde hablan los Sí. primeros 3 mandamientos Exacto. en Apocalipsis 13? Porque ahí no se menciona nada, ¿verdad? Usted lo lee y ahí no se menciona Hay que se nada. menciona Exacto. bestia, y Bestia, que sube del mar, que sube de la sí, tierra. la cabeza. El primer mandamiento dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Eso significa todo lo que ocupe el primer lugar, que Dios es nuestro Dios. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Cuando vamos a Apocalipsis 13, verso 1 dice, me paré sobre la arena del Sí. mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, sobre su cuerno 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y de una de su cabeza parecía herida de muerte, pero su herida fue mortal, fue sanada, y toda la tierra siguió en pos de la bestia. ¿Quién está ocupando el primer lugar aquí? ¿Dios o la bestia? La bestia. Ujú. Aquí Dios no tiene nada de sentido, aquí no se menciona a Dios. Aquí quien la gente está admirando, quien la gente adora y quien la gente está admirada es con la bestia, no con Dios. O sea, la bestia está ocupando el primer lugar que le corresponde a Dios. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento es, no te hará imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni te inclinará a ellas, ni la adorará, porque yo soy el Señor tu Dios. Apocalipsis 13, verso 15 dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiese hablar y dar muerte a todo aquel que no adorase a la imagen de la bestia. Ujú. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Que no se haga imagen. Ujú. ¿Qué están haciendo aquí? Haciéndose una Adorando, imagen. Quiere sí. decir que aquí se está violando el segundo Sí, mandamiento. sí. ¿Sí o no? Sí, Sí. claro, está evidente. El tercer mandamiento dice, no tomará el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Apocalipsis 13, verso 6, vea lo que hace la bestia. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios.
¿Está violando ese mandamiento? Sí. Claro Sí. que sí, porque está hablando en contra de Dios, Sí. está blasfemando. La palabra blasfemia en este texto significa injuriar, calumniar, ocupar aún el lugar de Dios. Y entonces dice, para blasfemar de su nombre, oiga bien, y de su santuario y de los que moran en el cielo. Ahí están los primeros 3 mandamientos aquí en Apocalipsis que la bestia en realidad quebranta. Quiere decir que aún aquí, vea dónde se mencionan los mandamientos, aunque muchos leen esto, pero no se dan cuenta que esos 3 mandamientos están siendo violados aquí. ¿Qué te pasa? Sí. No, esto es tremendo. Estamos aprendiendo. Queremos decirle a los oyentes que están viendo este programa, por favor, compartan estos videos, compártanlo con otra persona también para que le llegue más conocimiento a su vida y puedan avanzar un poco más en la fe. Eso sí es verdad. Aquí hay otra pregunta, José. En el libro de Apocalipsis, en Éxodo 20, se habla del sábado, ¿verdad que sí? Acuérdate el sábado para santificarlo. Isaías también menciona el sábado. En los evangelios también se menciona el sábado ya como día de reposo. En Apocalipsis no se menciona el sábado directamente, directamente como el sábado. O hay un texto en la Biblia, o hay algún texto en el libro de Apocalipsis que mencione el sábado como los evangelios en el Antiguo Testamento. Mira, tu pregunta es muy interesante. A la vez, es un poco compleja en el sentido que para poder descubrir si se menciona el sábado en Apocalipsis, la palabra sábado no aparece. Eso es verdad. Pero aparece la característica del sábado. Por ejemplo, Apocalipsis 10, en el versículo número 6 dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, el mar y cuanto hay en él. Aquí están las 3 palabras clave para descubrir si aquí se menciona el sábado. En Apocalipsis 14, 7 también dice, decía a gran voz, teme a Dios y dale gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Se menciona el sábado aquí? No se menciona. Eso es verdad. La palabra sábado no se menciona. Pero cuando se habla que se hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, aquí se está aludiendo al sábado. Yo tengo aquí esta traducción que es la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová. Esta traducción, en esas traducciones que ustedes tienen, no aparecen los textos paralelos que yo voy a leer aquí. Ni en esta que yo tengo, ni en esta de 1909 aparecen los textos paralelos que voy a mencionar aquí. Aquí en la Biblia de los Testigos de Jehová, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, juró por el que vive para siempre jamás, el que creó el cielo y lo que hay en él, y la tierra y lo que hay en ella, y el mar y lo que hay en él. Mire, aquí hay una palabra G, y manda aquí una referencia a Éxodo 20:11. Éxodo 20:11. ¿Por qué manda Éxodo 20:11? Porque aquí se está hablando del cielo, la tierra y el mar y todo lo que contiene. ¿Qué dice Éxodo 20:11? Vamos a leerlo aquí mismo en la traducción de los Testigos de Jehová. Capítulo 20, versículo 11 dice, porque Jehová hizo en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo que hay en ellos,
pero el séptimo día se puso a descansar. Por eso Jehová bendijo el sábado y lo hizo sagrado. ¿Se dan cuenta? Ujú. Lo que dice allí Apocalipsis 10:6 y capítulo 14, versículo 7, que habla acerca del cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Ujú. Allí está hablando del sábado. Vea la referencia donde manda aquí a Éxodo capítulo 20, versículo 11. Y lo grande del caso es que en esta misma Biblia, que tiene la referencia aquí en Apocalipsis 10, versículo 6, también tiene la misma referencia en Apocalipsis 14, versículo 7, que hasta lo tengo subrayado ahí. La misma cita a Éxodo 20:11. También la traducción católica, la Biblia de Jerusalén, también tiene esa misma referencia, mandando a Éxodo 20. Quiere decir entonces que aquí Apocalipsis capítulo 10, versículo 6 y 14:7 habla acerca del sábado. Y la bestia habla acerca de la marca. Si Dios aquí en Apocalipsis habla del sábado, entonces quiere decir que la bestia, que es un enemigo en contra de Dios, está hablando entonces de un día muy distinto al que en realidad menciona el libro de Apocalipsis. O sea, en Apocalipsis hemos descubierto entonces que aparece dos cosas: los mandamientos de Dios y también el sábado del Señor. José, hay otro dato interesante, ya para colaborar un poquito ahí. En Apocalipsis también, en Apocalipsis 1:8 y 9, ¿verdad? Aparece que Juan está en la isla de Patmos, ¿verdad? En el día del Señor. De acuerdo al pensamiento católico, los católicos dicen que el día del Señor es domingo. Ellos dicen eso, porque no dice directamente el sábado. Si nos vamos al Evangelio, el día del Señor es el sábado. Ahora, Juan, que escribe el Apocalipsis, lo escribe en griego, pero con un pensamiento judío. Juan entiende, como es judío, que el día del Señor es el sábado. Mira, Apocalipsis 1:10, que es el texto que en realidad la gran mayoría utilizan, que ya nosotros lo explicamos en una ocasión, dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Sí. Aquí hay algunas interpretaciones. Al que dicen que este día del Señor se refiere al día de la venganza del Señor. Otros dicen que se refiere al día del emperador romano. Otros dicen que se refiere al domingo. Y otros dicen que se refiere al sábado. Las otras tres no tienen ningún sentido aquí. Ni que habla aquí que el día del Señor es el domingo. Aquí no se refiere al domingo. Porque Juan era una persona judía y era un estudioso del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento no se menciona ninguna palabra domingo. Ni tampoco Juan aquí se está refiriendo al día del emperador, ni tampoco al día del Señor de su venganza. Cuando nosotros buscamos la referencia para ver a qué día se está refiriendo, entonces hacemos lo siguiente. Mira la referencia que pude encontrar para ver a qué día se está refiriendo. Aquí en San Marcos, en el capítulo 2 y el versículo número 28 dice, así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Gloria a Dios. ¿Cuál es el día del Señor? El sábado. Pero está clarito ahí. Eso sí me gustó a mí. ¿Tú entiendes? Entonces quiere decir que no podemos entonces salir de la Biblia para buscar una interpretación humana. Tenemos que estar todo el tiempo dentro de la Biblia. ¿Qué es lo que hace la Biblia? La Biblia me enseña a mí que no es el domingo, que no es el día del emperador, que no es el día del Señor, el día de su venganza, sino que se está hablando de que se está hablando acerca del sábado. Repite eso ahí. Aquí, Marcos 2:28, así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. ¿Cuál es el día del Señor? El sábado. Amén. Ahora, cuando vamos aquí a un texto que tú mencionaste de Isaías 58:13, dice, si retiras tus pies de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo. En mi día santo. Dios no está hablando de otro día. Él está diciendo mi día santo. Y si al sábado llama delicia santo, glorioso del Señor,
y lo veneran, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas. Tremendo eso, ¿eh? Mi día santo. Aquí Dios está hablando que ese día es el de. O sea, Amén, Apocalipsis gloria a Dios. 1:10 no se está hablando de otro día. O sea, que cuando Juan vio esta visión fue el día sábado. Amén. Así que, mis queridos hermanos remanentes, hagan sus preguntas, escriban, que estamos aquí para responderle. Así que, última pregunta. Hermano José Mercedes, ¿qué llamamos le hacemos a esos hermanos y amigos que ven este programa? Según Hebreos 3:7-8. Bueno, el llamado que en realidad la Biblia le hace a nuestros amigos y hermanos, la Biblia en realidad dice, te hace un llamado, después de conocer todas estas cosas, estas verdades que en la realidad la Biblia menciona. Mira el llamado que Dios te hace a ti, me hace a mí. Aquí en Hebreos capítulo 3, versos 7 y 8. Por eso dice el Espíritu Santo, si oír hoy su voz, no endurezca vuestro corazón. No endurezca tu corazón. No te aferre a tus propias ideas, a lo que otro te ha enseñado, contrario a lo que dice la palabra de Dios. Acepta lo que dice la Biblia. Mira, nosotros hemos estudiado aquí ya todos estos temas acerca del sábado. Quizás tú pensabas que ya los pocos textos que los adventistas utilizan no son suficientes para defender la verdad del sábado, pero aquí hemos demostrado que es todo lo contrario. Aquí hay verdades profundas en la Biblia y lo hemos demostrado aquí. Así que Dios te está haciendo un llamado. Ven a Él, estudia cuidadosamente la palabra y acepta lo que dice la Biblia, no lo que diga el pastor, porque el pastor lo que hacen es que mejor se contrapira contra la ley de Dios en vez de decir sí, la ley de Dios está vigente, o porque ellos no han estudiado cuidadosamente este asunto. Pero estúdialo, sé como los bereanos, que los bereanos estudiaban las escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. Ese es mi llamado para ti. Así que ya ustedes saben, nos vemos en un próximo video y gracias. Que Dios le bendiga. Que Dios Amén. lo bendiga.